¿Qué tal? Buen día, vamos a iniciar con nuestra clase de Criminología 4. Vamos a ver lo que es el modelo liberal. El modelo liberal concibe al ciudadano como portador de derechos, pero no de obligaciones. Este modelo cree en un individuo suficientemente autónomo como para desarrollarse por sí mismo al margen de la sociedad. Corresponde al Estado garantizar la libertad de este individuo y para ello ha de ser neutral, porque en ningún caso es legítimo que la mayoría impregne las leyes con sus propios valores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para este modelo el ciudadano eh, pues va a ser portador, va a tener derechos, pero no va a tener obligaciones. Entonces, por eso se llama modelo liberal, porque no sé si han escuchado ustedes que sí hay que ser libre, pero no liberalista. El liberalismo pues ya está más, ya haces cosas sin control, inclusive en este caso, pues nos dice que este modelo ve al ciudadano o quiere ver al ciudadano con, con derechos, pero no con obligaciones. Presupuestos históricos y conceptuales. El modelo liberal o el enfoque socioecológico de la criminología surgen en la segunda década del siglo XX, teniendo un origen de tipo oficial, ya que nació junto al Estado liberal, el cual en la segunda década del siglo XX ya se encontraba suficientemente arraigado. La criminología tradicional ya no prestaba mayor servicio, puesto que no hacía cuestionamientos sociales ni se refería al Estado, sino únicamente al individuo, lo que sumando con la posguerra de 1914 a 1918 y a la consecuente depresión hace que el enfoque clínico desapareciera. Sus presupuestos teóricos son los siguientes. El delito deja de considerarse como un fenómeno individual para ser considerado como un hecho social. Eh, Se abandona el determinismo cerrado del modelo tradicional que predicaba que se delinquía por causas determinantes y universales, cambiando por factores que contribuyen a generar delitos, y se comienza a abandonar el concepto de delito en sentido jurídico penal por el de conducta desviada. Ahora, condiciones económicas y criminalidad. Eh, Will, William Bonger se planteó las siguientes interrogantes. ¿De dónde surge el pensamiento criminal? ¿Qué razones o factores impiden que ese pensamiento criminal se ejecute? ¿De dónde provienen los factores o razones que llevan al individuo a abstenerse de su ejecución? ¿Cuáles son las ocasiones propicias para ejecutar el pensamiento criminal? Bueno, esto se refiere un poco más a la cuestión de criminalidad, pero si nos ponemos a observar también en la cuestión económica, ¿por qué? Por ejemplo, ¿de dónde surge el pensamiento criminal? Si alguien tiene falta de recursos o tiene una pobreza extrema, pues va a tener que buscar otro medio, otra manera de obtener dinero. Y si no es de una manera laboral, pues lo va a hacer de una manera delincuencial. Entonces, ¿de dónde surge el pensamiento criminal? A lo mejor de condiciones económicas negativas o malas para la persona o las personas. Y también por cuestiones de criminalidad. A lo mejor como aquí lo dice, o como lo decía la diapositiva pasada, por, cuestiones sociales o por cuestiones de conductas desviadas. ¿Qué razones o factores impiden que ese pensamiento criminal se ejecute? Por ejemplo, ¿qué es lo que impide que esa persona cometa el robo? A lo mejor va a estar pensando y va a decir, híjole, ¿sabes qué? No, porque si robo, pues me van a dar cierto castigo, cierta sanción, cierta pena, y yo no me quiero pasar toda mi vida pues en la cárcel o años de mi vida encerrado. Entonces, esas condiciones quizás son las que hacen que pues se impida este pensamiento criminal, que se impida inclusive la acción criminal. ¿De dónde provienen los factores o razones que llevan al individuo a abstenerse de su ejecución? Bueno, pues esto ya estamos hablando yo creo que más de normativas, por ejemplo las normas o las leyes que hay en el lugar, quizás van a ser factor
para que esa persona pues se abstenga de la ejecución del delito. ¿Cuáles son las ocasiones propicias para ejecutar el pensamiento criminal? Pues yo creo que las ocasiones propicias son aquellas en donde la persona se encuentra mal anímicamente, psicológicamente, en donde los factores de vida pues se ven alterados, por ejemplo una baja economía, una falta de educación o de instrucción, van a ser ocasiones propicias para que esta persona empiece a pensar en cuestiones criminales. Ahora vamos con algo que se llama estructural funcionalismo. Sus máximos representantes son Emilio Durkheim o Emily Durkheim y Robert Merton. Eh, También Parsons, que hablan de la conciencia social partiendo de la base del consenso social. Sin embargo, todos vuelven al individualismo cuando se trata de aplicar, de consolidar, de visualizar al sujeto solo y aislado. De ahí viene lo que es la antropología cultural. La antropología cultural ya la hemos mencionado en distintas materias como ciencia auxiliar de la criminalística, como parte de la criminología. Bueno, la antropología también tiene varias ramas como es la antropología física, la antropología cultural, la antropología criminológica. En este caso vamos a hablar de antropología cultural. Eh, la antropología, pues como sabemos, es antropos, hombre, y logía, estudio, va a ser el estudio del hombre, pero en este caso dentro de ciertas culturas o dentro de su cultura, de acuerdo a su sociedad o a su entorno social. Los antropólogos culturales trabajan los conceptos relacionados con la criminología, como ya lo habíamos mencionado, utilizando los conceptos de cultura, subcultura y contracultura. Explican la criminalidad como un choque entre la cultura dominante y la subcultura. Se entiende que el sector humano que pertenece a una contracultura transgrede el Estado de Derecho, por lo que se mantiene al margen de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Pues que regularmente va a estar infringiendo la ley o se va a encontrar al margen, como que de repente quiere delinquir y de repente pues quiera pegarse a su cultura. La cultura dominante tolera algunas actitudes, sin embargo reprocha otras, existiendo varios tipos de reproche: el social, el religioso, el legal, entre el que cabe el civil y el penal. Pues aquí a lo mejor aceptas una cosa, pero otra ya no, precisamente por eso se llama cultura dominante, porque a lo mejor tú estás más enfocado a lo legal, pero reproches lo religioso, o viceversa. Entonces, pues aquí hay algo dominante, por eso se llama así la cultura dominante. Los antropólogos culturales se preguntan por qué delinque el hombre y se responden porque pertenece a una subcultura, que a la cultura madre le cabe un reproche legal penal. ¿Qué quiere decir esto o a qué se referían ellos? Pues de que sí, está en una cultura, pero en su subcultura a lo mejor está ir en contra de las leyes y por eso es que el hombre delinque. Después viene lo que es la asociación diferencial. Esta teoría fue desarrollada por Hutterland y Cressey. También es conocida como la teoría de los contactos diferenciales. Los fundamentos de la explicación de la criminalidad son los siguientes: reconocimiento que la conducta desviado criminal, como cualquiera otra que se aprenda, no es hereditaria. El comportamiento criminal es aprendido en contacto con otras personas por un proceso de comunicación. Creo que estos son fáciles esto de la asociación diferencial es fácil de entender. Nos dice, por ejemplo, que la conducta desviada o criminal pues no se hereda, simplemente se va a aprender. Si tú ves, es lo que habíamos visto en criminalidad, existía la criminalidad reproducida. Si tú ves cómo se lleva a cabo cierto delito o estás en un lugar donde pues se producen muchos delitos, vas a hacerlos tú también, o la situación del lugar pues te va a llevar a hacerlo. Entonces, aquí nos dice que no se hereda, que se aprende. Y también nos dice que el comportamiento criminal
es aprendiendo en contacto con otras personas por comunicación. Pues sí, como ya lo mencionábamos, quizás al estar viendo y al estarte comunicando con este tipo de personas, pues también te vayan a convencer de llevar a cabo esta acción. El comportamiento criminal se aprende sobre todo en el interior de un grupo restringido de relaciones personales, que es lo que ya comentábamos. Cuando la conducta criminal es aprendida, el aprendizaje incluye técnicas de aplicación de crimen y orientaciones de móviles, o sea, cómo se va a llevar a cabo el delito y de qué manera o cómo vas a cumplir tú con tu objetivo. La orientación de los móviles y de las tendencias impulsivas están en función de la interpretación favorable o desfavorable de las disposiciones legales. Un individuo se hace criminal cuando las interpretaciones desfavorables respecto a la ley superan las interpretaciones favorables. Las asociaciones diferenciales pueden variar en cuanto a la frecuencia, la duración, la prioridad y la intensidad. El proceso de aprendizaje de la conducta criminal por asociación con modelos criminales o anticriminales incluyen todos los mecanismos que son incluidos en todo aprendizaje. Hasta aquí nuestra clase de criminología 4. Eh, pues sinceramente esta es un poco más teórica, es un poco más analítica en cuestiones de culturas, subculturas, contraculturas, modelos liberal, por ejemplo aquí como lo vimos de modelo liberal, estructural funcionalismo y todas estas cuestiones. Entonces es un poquito más teórica, simplemente pues hay que leer para entender, hay que leer detalladamente, hay que tratar de irlo comprendiendo y pues si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, pues con toda confianza estoy para servirles. Que tengan un excelente día. Saludos a todos.